Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Interesantes temas que hablar. Hay tantas opiniones como resultados en este evento electoral, o yo diría que más opiniones, porque muchas interpretaciones en cuanto a participación, abstención, términos de avances y retrocesos, y sobre todo las lecturas que se dan a este evento electoral del 21 de noviembre. Quisiera comenzar con su interpretación. ¿Qué es la conclusión que usted puede sacar de este evento electoral? Sí, mira, lo primero que yo creo que es relevante es lo que no se ve. Tú viste un mapa rojo. Y bueno, eso te muestra que hubo un éxito operativo de la revolución y del gobierno en concretar la mayor cantidad de los éxitos en todo el país y teñir de rojo el mapa de resultados. Eso se ve. Y bueno, también te indica, podemos hablar luego de cuáles son las razones por las que eso ocurrió. Pero lo que no se ve es para mí muchísimo más importante en este momento. Y es que lo que tú no viste son los votos que había en la mesa entre la gente que, decidiendo votar, quería votar en contra de la oferta revolucionaria y la gente que quería votar a favor. Lo que tú miras ahí es un país que apenas votó 42%, sí, pero incluso ese 42% votó mayoritariamente en contra de la oferta revolucionaria. O sea, pudieran decirse que fueron votos castigos. Bueno, son votos de cambio. Son votos que están buscando un cambio en el proceso. Lo que pasa es que esos votos que están buscando cambio y que son más que esa votación bien exigua del gobierno venezolano, se fracturaron, se segmentaron alrededor de un montón de gente que se presentó dispersa, sin una propuesta integrada, con una estrategia terriblemente pobre para poder canalizar esa energía. Y el resultado final fue lo que vimos, un mapa rojo. En términos de abstención y participación, comprendiendo la naturaleza histórica de este tipo de eventos y el nivel de participación que hay, ¿cómo la calibra? La participación fue mala. Es decir, es verdad que los eventos regionales convocan menos electores. Tienen menos capacidad convocatoria. Sí, pero cuando tú miras los eventos regionales normales donde la oposición participó, porque hay uno, el último de las municipales, donde había una convocatoria abstencionista también de la oposición institucional. Ahí se votó más o menos igual que aquí, un 41% de los votos totales. Pero los votos regionales son alrededor de 60 a 65% usualmente. Por lo tanto, tú perdiste. Este evento tuvo una apatía importante. Y digo apatía porque algunas personas pudieran interpretar que ese 58% de abstención era una protesta abstención. ¿O no fue un boicot electoral, como en otros eventos? No fue un boicot. Bueno, primero, la oposición en prácticamente todas sus facciones llamaron a votar. Incluso la más radical, la más radical es pequeña en términos institucionales, pero incluso Voluntad Popular y el gobierno interino, que fueron, digamos, escépticos sobre la participación electoral en Venezuela, lo que sí fueron es, digamos, tampoco convocante a la abstención. O sea, ellos no te dijeron no votes, lo que dijeron es no creemos en que este proceso sea transparente, no creemos que nos va a llevar a ningún lado. Fueron ambiguos, pero nunca convocaron tampoco ni Guaidó ni Voluntad Popular a la abstención. Entonces, no habiendo convocado, lo que ocurrió es que la gente no respondió al llamado al voto. Y no respondió porque están hartos del proceso, porque no se conectaban con la oferta de esa oposición o de la oposición. En términos de analistas políticos, este evento electoral es un punto de inflexión para el futuro político de Venezuela. Y vemos reacciones como la de Jorge Rodríguez, quien dice que a partir de ahora debería convocarse Alianza Democrática y a Fuerza Vecinal para el proceso de diálogo. ¿Piensa usted que a partir de este momento políticamente hay una renovación de los actores políticos en Venezuela en cuanto a vocería, liderazgos? ¿Cómo ve eso? Bueno, todavía no los hay. Pero no los hay porque al final tú puedes decir eso, pero cuando tú empiezas a buscar quién es realmente la representación integral de la oposición,
no la vas a conseguir claramente. En realidad, los resultados nos hablan de una fragmentación impresionante de la oposición en este momento. Tú tienes la Mesa Unidad, pero además la Mesa Unidad, que es una especie de parte del G4, pero no es el G4 completo. La Mesa Unidad tiene unos gobernadores, 2 y todavía batallando uno más. Exacto. Es importante considerar que en este último informe del Consejo Nacional Electoral, aún las gobernaciones de Barinas y Apure están en disputa. Entonces, eso va a determinar un poco las fuerzas. Pero ¿piensa usted que se midieron aquí en estas tarjetas las fuerzas políticas de cada uno de los sectores? ¿Quién salió ganando, quién salió perdiendo? Sí, yo creo que, vamos a estar claros, nosotros estamos como en una elección regional en Venezuela, y la oposición participó en esa elección regional porque estaba buscando qué. O sea, ¿quién la promovió? La promueve un grupo de líderes internos del G4, pero que eran irreverentes a la abstención y a la estrategia que se había seguido hasta ahora, que son irreverentes a las sanciones, que son irreverentes al aislamiento, que son irreverentes a mantener una especie de artificio político, y que estaban buscando validar o revalidar de nuevo liderazgos y partidos. Y negociaron con el gobierno condiciones electorales mejores para poder participar. Y consiguieron, en efecto, eso. Y logran que Europa se interese en ese proceso. Y por eso hay observadores internacionales. Ahora, esos actores que buscaban, no estaban buscando retar, siendo sinceros, a Maduro. Estaban buscando retar a Guaidó. Estaban buscando retar a la gobernanza opositora, a la estrategia opositora desde adentro, lo cual, por cierto, es perfectamente lógico. Si la gente dice como horrorizado, están retando como si fuera una división espantosa. Hey, o sea, si tú estás en una empresa, tú estás en una empresa y durante 3 años te plantean una estrategia para mejorar tus condiciones, para aumentar las ventas, para mejorar tu participación de mercado. Y en esos 3 años pierdes participación de mercado, los consumidores ya no te quieren, tú empiezas con 60% de mercado y terminas en 17%. ¿Tú qué crees que va a pasar en la próxima junta de accionistas? O sea, lo que te van a decir los accionistas es, hey, necesitamos cambio, papá, necesitamos algo diferente, porque esto que tenemos no nos está funcionando, no te está castigando necesariamente. A lo mejor te puedes poner una placa de agradecimiento, pero lo que te tiene que decir es, tenemos que repensar lo que estás haciendo. Esto que estás haciendo no te conduce. Eso es lo que buscaba. Bueno, ese era la MUT. Pero ¿qué ocurrió? Que en el camino surge también la alianza. Que, por cierto, esa alianza también parte de un tema bastante impresentable, siendo sinceros. Es decir, no la alianza en sí, pero algunos la coalición actores, que está ahí integrada. Los actores, o algunos actores, que eran promotores de esa alianza, son el producto de una decisión de toma de partidos por parte de una institucionalidad que, en mi opinión, lo hace inadecuadamente y, en mi opinión, también incorrectamente desde el punto de vista democrático. Ahí arranca. Sí, pero ¿cómo termina? Arranca ahí, es verdad. Pero ellos, paradójicamente, fueron mucho más hábiles que la MUT. ¿En qué? En plantear sus acuerdos electorales, no buscando que si este es amigo mío, que si este no es amigo mío, que si este como si fuera una reunión de niñas de 12 años, que tú eres mi mejor amigo, que tú no eres mi mejor amigo, que yo no te quiero. No, papá. Otra vez, tú estás en una alianza electoral. Y si tú estás en una alianza electoral y tú quieres ganar, tú tienes que ir a Nueva Esparta y decir, mira, ¿sabes qué? Que era obvio que Morel Rodríguez era el líder de Nueva Esparta. O sea, que si te gusta, que si no te gusta, que seas amiguito tuyo. Era obvio que Morel, como era obvio que Henry Falcón era el líder en Lara, y como era obvio que Lady era el líder en Táchira. ¿Qué pasó en esos estados, Luis Vicente? O sea, yo he visto que lo han atacado mucho, sobre todo por la apreciación que había hecho de que en Lara ganaba Henry Falcón y este resultado fue adverso. ¿Qué pasó en esos estados? Muy interesante, porque si tú lees todo lo que nosotros publicamos 36 proyecciones y en 35 fue perfecta la encuesta. Entonces, o sea, eso es así como cómico que te vayan a atacar
porque las encuestas no son perfectas, vale la pena decir que tienen errores muestrales, del 5%, y que eso básicamente son proyecciones. Sí, pero en un país donde el acento se pone en lo que está mal y no en lo que está bien, aunque lo bueno sí, abunde. En efecto, muy particular, nuestras encuestas en Lara daban favoritismo por Henry Falcón. Y en efecto, cuando tú mides la preferencia es por él. Pero ¿qué ocurrió? ¿Dónde estaba la falla? No era ahí, era en la participación, en lo que la gente decía que iba a votar o no. Una cosa es la intención del voto y otra cosa es la materialización del voto. Ahora, Luis Vicente, interesante analizar la dispersión del voto, la falta de estrategia por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, de la Alianza, de todas las voces que hacen vida en la oposición venezolana en cuanto a la presentación de candidaturas unitarias. Si se hubiesen presentado candidaturas unitarias, ¿el resultado del mapa hoy sería distinto? Radicalmente. O sea, pero es que, no, a ver, yo no te estoy diciendo que a lo mejor la oposición iba a ganar la mayoría de las gobernaciones, porque tú tienes doble problema. No es solo la división, también es la abstención. Ahora tú tienes un país... Dispersión del voto más abstención. Claro. ¿Qué daño le hicieron los voceros políticos que están en el exterior y han sido desestimadores de este evento electoral en cuanto a desincentivar el voto y la participación? ¿Cuál es la valoración que puede hacer de eso? Tú sabes que yo creo que ya me puse viejo y ahora entendí que en verdad ellos tampoco son, que no piensen como yo o que tengan una visión distinta, no los hace culpables del final o el resultado. Simplemente tenemos visiones distintas sobre cómo enfrentar este proceso. Pero el real responsable no es quien no votó. Hay 60%, 58% de la población que no votó. Y te voy a ser sincero, la mayoría de ellos no votó, no porque se lo dijo un líder en Madrid o en Miami o en Bogotá, porque todos esos señores le hubieran dicho que votar y tampoco votan. Es decir, la verdad es que la abstención está instalada y la realidad es que esa abstención es una apatía a la política, porque tú no has logrado conectar ya sus emociones, has perdido, tus estrategias han fallado, perdieron la esperanza en que tú eres capaz de provocar un cambio. Entonces eso no tiene nada que ver con que alguien en Madrid les dijo, no votes porque eso es colaboracionista, para nada. Luis Vicente, nos queda poco tiempo y hay distintos temas que analizar. Vamos a ver las cifras porque a nivel cuantitativo se entiende muy fácil que las alcaldías son la instancia de gobierno más cercanas a la gente y vemos que de las 335 alcaldías, de las adjudicables hasta ahora, 205 son del PSUV, 59 de la MUD, 37 de la Alianza Democrática y 21 de otros partidos. Si contrastamos esto con el 2017, 305 eran del PSUV, 29 de la oposición y una eran de otros. Hay un retroceso por parte del PSUV y un avance de la MUD. ¿A qué se debe esto? Bueno, es que a ver, de nuevo, ahí lo primero que pasa es que los alcaldes están mucho más cerca de la gente, es tu vida cotidiana. Entonces, mucha gente sabía más quién era su candidato a alcalde o le interesaba votar por él que lo que estaba pasando en las gobernaciones, que era alguien que ellos veían realmente mucho más lejano. Pero, de nuevo, de todas maneras, a ver, estaba hablando de un avance, pero estamos hablando que de 335 alcaldías el gobierno va a controlar 200 y pico. Es decir, sigue siendo un gran control institucional del gobierno venezolano. El impacto económico, brevemente, porque ya se nos agotó el tiempo. Yo creo que la gran variable para el año 2022 es que esto demuestra que la gente está independizando su vida y la economía de la política. La gente está parándole 3 pitos a la política en realidad y lo que quiere es vivir y quiere trabajar y quiere producir. Y el que no lo quiere, entonces se quiere ir. Pero está absolutamente claro que Venezuela el año que viene va a estar más pendiente por qué produzco, cómo vendo, cómo cobro, cómo desarrollo productos, cómo innovo, a qué pasa en el panorama político. Eso es malo para la política, pero probablemente también es bueno para alguna parte de la población. La visión internacional acerca de este evento, ¿qué piensa? Yo creo que se va a dividir. Europa va a tener una posición más vinculada a esto que hemos hablado, división y abstención y necesidad de renovación
de la oposición, Estados Unidos va a mantener probablemente su posición escéptica sobre los procesos electorales, entre otras cosas porque vienen las elecciones de la Florida en términos de senadores y representantes, y ahí el mercado político impide que se produzcan muchas flexibilizaciones sobre Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.